llamo Julio Riaño, más conocido como Grifo. En mi lengua sería Chiquizabatigua Tocaguane, que significa león águila, toca territorio sagrado de padre, iguane territorio sagrado de madre. Hago parte de la coordinación o la consejería de guardia del pueblo Muisca del Sur. Hago parte de la comunidad indígena Muisca del Tunjo. Y pues con el proceso que vengo caminando es con mi comunidad, aliado con procesos ambientales, en marco de defensa de la vida en todas sus formas. Y hago parte pues de la guardia indígena del pueblo Muisca y la guardia intercultural, que es a grandes rasgos lo que vengo caminando en el territorio, la defensa del territorio. Pues la guardia es un ejercicio voluntario, ¿no? Nosotros no nos pagan, esto nace de corazón, nace a través del sentipensamiento, de volver al origen, de entender la cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos. Entonces, las comunidades son grandes y amplias, pero no todos son guardias y guardianas. Entonces nosotros como pueblo muisca en los últimos 5 años nos hemos dedicado a defender el territorio porque ya no nos queda nada, ya el cemento, lo que llaman Bogotá, pasó por encima de Mucutá. Entonces nos hemos dado la tarea como pueblo muisca de recuperar nuestras raíces y de sostener lo último que nos queda, que son las lagunas y los ríos. Entonces hemos lanzado esa propuesta de guardia donde muchos compañeros del pueblo muisca se han entrenado en otros pueblos, como los del Cauca y como otras naciones indígenas, y nos han entregado la palabra física y espiritual, y los mayores o abuelos de nuestro pueblo nos han entregado la aseguranza de defender la vida con la propia vida. Y cuando hablamos de la vida, defender la vida es en todas sus formas. La vida del pájaro, la vida de la ratica, del jaguar, del perro, del gato, la vida en todas sus formas, hasta la del árbol. Entonces, ¿cómo sincronizamos el momento y el territorio para que todos podamos vivir en armonía y en paz sin matarnos unos a otros? Eso es lo que es la guardia, y mantener los usos, saberes y costumbres y las leyes y mandatos de nuestro pueblo. Entonces, en grandes rasgos, esa es la tarea de la guardia: sostener, contener y prestar seguridad a la vida, pero sin ser alcahuetas, que eso es una cosa que mucha gente critica de nosotros. Nosotros no somos alcahuetas, nosotros protegemos nuestra cosmovisión, nuestra historia como pueblo muisca. Entonces nosotros no podemos pasarnos por encima de la comunidad y de la palabra de comunidad. Entonces la comunidad mandata, las autoridades cumplen y la guardia defiende. Entonces eso es lo que nosotros venimos haciendo a lo largo y ancho del distrito. Estamos en procesos de liberación de madre tierra, donde nos hemos metido a defender las chucuas, y pues esto nos ha generado una serie de inconvenientes, unas crisis climáticas que están pasando en el distrito y que nos han enfrentado a un exterminio físico y cultural, que no es solo de los partidos políticos de izquierda, derecha, sino de centro, es de todo el mundo. El desconocimiento del patrimonio inmaterial de la humanidad y del pueblo muisca en específico ha generado un ecocidio y un etnocidio en los últimos 40, 50 años, a donde nos han llevado al exterminio, donde el cemento llegó a nosotros. Acá el pueblo muisca estaba, acá estaba Mucutá, la capital del Zipa, la Confederación Muisca. Y esto nos generó de que ese desconocimiento como pueblo indígena que pudimos recuperar en los años 90 con la actualización y pues el reconocimiento de los cabildos y algunos resguardos, no todos, porque el pueblo muisca, recordemos que tiene Cundinamarca, Boyacá y Santander, y pues esto nos generó como hacer una contra, pero esto no ha sido suficiente para sostenernos. Y cuando hablamos del pueblo muisca vemos que nos estamos extinguiendo física y culturalmente. Somos muy pocos los indígenas muiscas que estamos todavía caminando desde la cosmovisión, porque una cosa es un indígena de papel y otra cosa es un indígena espiritual, un indígena con sus saberes y costumbres. Y a eso las grandes crisis que tenemos al interno como comunidades, que por estar dentro de la ciudad nos estamos occidentalizando muchos de los nuestros y estamos perdiendo nuestras raíces en el marco de lo indígena. En el marco territorial estamos colmados de cemento y el negocio, el económico, pasa por encima de la vida. Y eso nos está generando muerte en los territorios. Están llevando lo que llaman desarrollo, vías y negocios, nos está convirtiendo en muerte en los territorios y nos está llevando desgracias. Y en los términos de derechos, no hay, en 30 años desde la Constitución Política del 91, no hay escuelas, no hay universidades, no hay colegios dignos
en educación propia y en enfoque diferencial para los pueblos indígenas del pueblo muisca. Y esto pues ha generado una serie de dinámicas, además del conflicto interno y el desplazamiento forzado. Estos recursos que querían llegar al pueblo muisca están llegando a otras comunidades indígenas que no son del territorio, y esto pues genera unos conflictos también entre pueblos, y eso también ha generado como una invasión de otras etnias y otras formas de pensar, de actuar, que han socavado y enterrado más al pueblo muisca en esa desaparición forzada y exterminio físico que nos está llevando al desplazamiento forzado. Pues hemos perdido tierras, resguardos mayores, y no hay una política pública o un verdadero trabajo físico y espiritual con los pueblos muiscas, con el pueblo muisca, para sostener un plan de salvaguarda, viendo que por un lado el cemento y por el otro lado la guerra y unas múltiples, ya diríamos nosotros, un sistema de violación sistemática que nos tiene a borde, no solo la muerte, el hambre, el trabajo, la cuestión de la ropa y demás. O sea, son muchas cosas que se convierten en un sistema de violación sistemática que viene no solo desde el 91 hacia acá, sino años atrás. Y después de 700 años como pueblo muisca hemos demostrado que le hemos sobrevivido a lo que conocemos como el cemento. Entonces eso es lo que pedimos, esa reivindicación, esa justicia como pueblo muisca, de que se nos respeten nuestros derechos étnicos y el derecho del territorio, de la cosmovisión. El título en su momento le coloqué dar gracias, pero también es dar gracias a la palabra que entregaron los viejos y también dejar esa memoria histórica para los que vienen, o sea, para las otras generaciones. ¿Y qué me movió el texto? Yo soy muy poco de escribir, muy poco de estas acciones poéticas y demás, y me movió el texto de eso. O sea, las palabras de otros compañeros y unos videos que vimos, y eso me movió para dejar esa memoria histórica en el trascender de la vida, ¿no? Que algún día, cuando alguna persona vea esto, y espero que sean muiscas contemporáneos en su futuro, vean que siempre estuvimos ahí, que siempre hemos dado la lucha, como siempre lo han hecho los abuelos, que siempre han entregado una palabra y han dejado un codificado ahí. Y es eso. Mi texto simplemente habla de ese dar gracias, de decirle al pasado gracias, a mis abuelos, a mis padres, por haberme dejado ahí, a mi pueblo muisca por haber entregado su palabra, sus usos y costumbres, y no dejar desaparecer eso, y también dejar que la lucha sigue, y dejar esa palabra de entrega a mis hijos y a mis nietos y a los que tengan que venir después de nosotros para seguir sosteniendo eso. Y mi texto simplemente es dar gracias a eso, a los mayores, al universo, a todas las formas de vida, y también dar gracias a los que están delante mío como a los que vienen después. Es eso, siempre dar gracias a la vida por ser vida. Como dicen los viejos, nunca dejen de ser niños, nunca se dejen domar, siempre sean rebeldes, pero una rebeldía hermosa, una revolución, pero de eso, como dice su palabra, revolucionar. Y nunca olvidemos lo que es nuestra raíz, nunca perdamos esa esencia, esa identidad. Una cosa es la cultura y otra es la identidad, como digo. Y como dice mi guardia y como dicen mis viejos, la vida por la vida, eso es lo más importante. Yo creo que ese es el pagamento más grande que podemos hacer nosotros como guardias, dejar la vida por la propia vida. Ese es el mensaje más grande que como pueblo muisca podemos dejar en este momento.